Bienvenidos a otra noche más de relatos aterradores. En esta ocasión les contaré historias de casas embrujadas, pactos con demonios y extrañas apariciones en el campo y la carretera. Pónganse cómodos y espero que disfruten de estas anécdotas. Cuando tenía 6 años, mi niñera era una simpática señora de mediana edad y su igualmente simpático marido. Mi hermano gemelo y yo siempre estábamos en su casa en el verano y salíamos con los 2 nietos de la pareja, otro grupo de hermanos varón y niña de edades similares. Este era literalmente mi lugar feliz. Esta señora tenía la mejor colección de películas para un niño de 6 años. Es donde vi por primera vez El último unicornio, además de La Sirenita, El gran detective ratón, La primera tierra antes del tiempo y La tostadora valiente. Y su marido era un cocinero fenomenal para el nivel de un niño. Todos los días eran nuggets de pollo y pizza. Tenían vehículos de 4 ruedas para niños, una piscina, una enorme casa de juegos para niños y un gimnasio instalado en el patio trasero. Y montaron el mejor espectáculo del 4 de julio en el condado en años. Yo, de 6 años, era la niña más feliz del maldito planeta. También eran algunas de las personas más ricas de nuestra zona. Ninguno de los dos trabajó, así que no tengo idea de dónde salió el dinero, pero no me importó. Un día, a mediados de verano, los 2 niños estaban siendo los típicos niños y la niña y yo pensamos que estaban siendo malos. En realidad, los niños querían jugar a la guerra o algo así y las niñas querían jugar a la boda. O algo igualmente estúpido. Lo que sea. Ella y yo estábamos tristes y nos negábamos a jugar con los niños. En lugar de eso, decidimos ir a recoger flores que crecían en el borde del bosque. Pensamos que esas flores eran aliento de bebé, pero en realidad era solo cicuta venenosa. Así que estamos caminando por el borde de este denso bosque en medio del país del Banjo en el sur de Ohio. Esto fue en 1990, así que no nos preocupaba el peligro de los extraños porque estábamos muy lejos de la ciudad. Los adultos se preocupaban por los animales de vez en cuando porque el condado vecino tiene osos y pumas, pero nosotros, los niños de 6 años, no teníamos miedo. Terminamos caminando hacia la propiedad del vecino recogiendo estas flores, cuando encontramos un claro en la línea de árboles. Era un camino viejo y muy transitado que se adentraba en el bosque. Por alguna razón, es decir, éramos tontos. Ella y yo decidimos deshacernos de nuestras flores y tomar el camino en el bosque y ver a dónde conducía. El camino en sí no tenía nada especial. Bien desgastado, pero sin mantenimiento ya que en algunos lugares crecían raíces de árboles a lo largo del camino. En un momento dado llegamos a un pequeño puente. Ambas estábamos un poco confundidas porque nos habían dicho que no había arroyos en nuestra área, pero aquí había un puente. Tampoco era un puente especialmente antiguo. Pero el lecho del arroyo debajo estaba seco como un hueso. Extraño. Seguimos adelante. No estoy segura de cuánto caminamos más allá del puente, pero terminamos en un claro con piedras alrededor en un círculo. El claro era lo suficientemente grande como para que hubiera un hueco entre los árboles que permitía la entrada de la luz del sol. Y en el medio del círculo había un enorme pozo con paredes de piedra. Era lo suficientemente grande como para que hubiera escaleras integradas en las malditas paredes en una enorme espiral. Mi amiguita quedó hipnotizada por el pozo. Encontró una piedra y la arrojó. Nunca escuchamos que tocara el fondo. Mientras buscábamos más piedras para tirar, yo estaba hurgando en la maleza junto a las piedras más grandes y de hecho miré las grandes. No eran piedras normales. No. Yo era una niña inteligente. Ya leía en un nivel de 3er grado el verano anterior al 1er grado, a leer las piedras estúpidas. Había nombres y fechas grabados en piedra tosca. Estábamos en un puto cementerio. En medio del bosque. Lejos de nuestros adultos. Recuerdo haber sentido escalofríos al darme cuenta de esto. Momentos después, mi amiguita se quedó muy callada y me empujó. Señaló el borde del claro al otro lado del pozo. Afortunadamente, no por el lado por el que habíamos entrado al cementerio. Mi corazoncito habría explotado, creo. Ella estaba señalando una forma oscura parada justo dentro del bosque frente a nosotros. Ambos nos levantamos muy lentamente y miramos fijamente esta forma oscura.
En algún momento, la niña tomó mi mano y trató de que me fuera con ella, pero no podía moverme. El miedo era paralizante. No se movió hasta que las nubes cubrieron el sol y nuestro brillante y acogedor claro se volvió ligeramente sombrío. Entonces, la forma se movió. Era una cosa con forma y tamaño adulto que vestía largas túnicas oscuras y una capucha sobre su rostro. Éramos niñas estúpidas, pero no tan estúpidas. Ambas dimos media vuelta y corrimos tan rápido como nuestras patitas nos lo permitieron. Mi amiga fue más rápida que yo porque yo era un tronco, una niña a la que le encanta la lectura, las películas y la pizza tiene sobrepeso, quien lo hubiera pensado, así que llegó primero al puente. Aunque no estaba muy lejos de ella. Miré hacia atrás después de que cruzamos el puente y ese imbécil estaba parado en el borde del puente. Simplemente parado ahí. Grité, me oriné y seguí corriendo. Tropecé con la raíz de un árbol en el camino, rasgándome los pantalones y destrozándome la rodilla en el proceso. Me levanté y seguí corriendo. Salimos de los árboles como si nuestro cabello estuviera en llamas, gritando y llorando, y nos dirigimos directamente a la casa de los abuelos de la niña. Su abuelo estaba en el patio trasero plantando algo y vino corriendo cuando nos escuchó. Estábamos absolutamente histéricas y nada podía calmarnos. Pasamos horas sollozando mientras la abuela y el abuelo nos bañaban, nos vestían con ropa limpia y trataban de calmarnos. Cuanto más decían que no había nadie en el bosque, más histéricas nos poníamos. A las 2 nos tomó meses antes de que pudiéramos volver a la terraza trasera. Todos estaban convencidos de que inventamos la historia con nuestra imaginación hiperactiva, pero los adultos nos siguieron la corriente. Los niños, no tanto. El verano siguiente, nos obligaron a ir al patio trasero para la fiesta anual del 4 de julio. Toneladas de niños. Todos conocían nuestra historia y uno de los adolescentes, un tipo rudo, dijo tonterías. Nos intimidó durante horas hasta que le dijimos dónde estaba el camino en el bosque. Y luego nos hizo ir con él. Para mi total alivio, cuando llegamos a donde ella y yo recordábamos que estaba el camino, no había nada. No hay camino. Solo un crecimiento muy abundante de cicuta. Intentó atravesarlo y terminó con pulgas desde el cuello hasta los pies. Y se metió en un montón de problemas por arrastrarnos a los niños allí una vez que regresamos. Así que ella y yo nos sentimos aliviadas de no volver, pero a partir de ese momento, todos esos niños pensaron que éramos unas mentirosas. Un avance rápido, 15 años después, 16 años después de que todo esto sucediera, mi mamá mencionó que el abuelo falleció unos meses antes mientras yo estaba en la escuela. Yo tenía 22 años en ese momento y casi había olvidado los acontecimientos en el bosque. Expresé mis condolencias y pregunté qué pasó. Quiero decir, este tipo fue amigo de mi madre durante más de 20 años. Mi mamá empezó a ser evasiva, así que sentí curiosidad y la presioné. Ella dijo que se había ahorcado en su garaje. Jesús. Vaya, está bien. Eso apesta. Y luego me contó la parte mala. Su nieta, mi amiguita, fue quien encontró su cuerpo. A su alrededor había cuadernos con escritos muy locos que había acumulado durante mucho tiempo. Algunos aparentemente databan de principios de los años 70, que detallaban sus tratos con demonios, espíritus y otras locuras. Había dejado notas para todos sus seres queridos. La nota para su nieta era una disculpa por no protegerla del demonio del pozo. Y la nota para su esposa era una disculpa por dejarla, ya que era la única manera de protegerla a ella y a las demás personas que amaba. Parece que la explicación de su riqueza fueron los acuerdos celebrados con los demonios. Después de algunas décadas de estos tratos, habían comenzado a venir a cobrar las deudas que tenía el anciano y lo que querían era que él matara a su familia, como pago, por lo que se suicidó. Fue la cosa más loca que jamás había escuchado, pero tenía mucho sentido. Todos descartaron que el tipo tuviera un problema grave de salud mental, tiraron los diarios, lo enterraron y siguieron adelante. Sin investigaciones. Nada. Puedo racionalizar todo lo que vimos y experimentamos como una especie de extraña reacción psicológica al recoger cicuta. Sin embargo, eso no explicaría cómo ambos teníamos exactamente el mismo engaño. Sé que lo que vi fue real. Puede que no recuerde todos los detalles casi 30 años después del hecho, pero recuerdo el miedo.
Y todavía tengo una cicatriz en la rodilla que nunca se había borrado. No le tengo miedo al bosque ni a la oscuridad ni nada. Pero tengo un respeto muy sano por los muertos y no jodo con mierdas de demonios. Mi papá trabajaba en seguridad, entré en eso después de que él falleció. Una noche me llamaron en mi noche libre y necesitan que alguien vaya a ocupar otro sitio. Nunca había trabajado en el sitio antes, pero bueno, con el tiempo acepté, era uno de los sitios antiguos de mi papá. Entonces son alrededor de las 2 de la madrugada, estoy haciendo una ronda, entro en uno de los edificios y creo ver a alguien avanzando. Son las 2 y el edificio está cerrado, no debería haber nadie allí, cierro la puerta silenciosamente detrás de mí y me acerco sigilosamente para mirar más de cerca. Al final del pasillo hay un guardia de seguridad, lo cual es extraño ya que yo soy el único guardia de servicio en ese momento, así que estoy mirando a este tipo. Y noto el uniforme, es de una empresa que ya no existe, de hecho, es de la empresa para la que trabajaba mi papá cuando estaba en este sitio. Entonces me doy cuenta de que es mi papá, estoy allí mirándolo, aparentemente está dando una vuelta por el edificio que estoy patrullando. Entonces lo miro, él me mira directamente como si pudiera verme. Me mira durante unos 30 segundos más o menos y luego dobla la esquina. Corrí para alcanzarlo, pero ya no estaba. Casi 2 años después, todavía juro que lo vi esa noche. No sé si era un fantasma, o si estaba alucinando, o si tal vez de alguna manera existen bucles de tiempo y realmente lo vi trabajando en el sitio en el pasado. Honestamente no lo sé, pero cada vez que tengo una noche libre y no encuentran a nadie para reemplazarme, lo hago, ya no por el tiempo extra sino con la esperanza de que lo que pasó esa primera vez vuelva a suceder. He rellenado allí más de 20 veces desde ese encuentro y no he visto nada desde entonces. Una noche caminaba hacia casa desde la casa de mi abuela. Vivíamos en un pueblo de la Irlanda rural. La casa de la abuela estaba en las afueras del pueblo, así que tuve que caminar por un camino rural estrecho para llegar a la casa de la abuela y retroceder por el camino para llegar al pueblo. Mi abuelo estaba muriendo y él decidió hablar con el cura a solas en sus últimos momentos. Pasó la noche y mi abuela me dijo que me fuera a casa y descansara un poco. Acepté de mala gana y caminé a casa. Por el camino rural que he seguido desde que era niño. Solo que esta vez parecía extraño de alguna manera. Casi espeluznante y nunca me asustó. Dejé el sentimiento a un lado mientras mi mente estaba en shock por lo del abuelo. Estaba caminando hacia el final del camino cuando noté una mancha blanca al final del camino al lado de una de las puertas de los agricultores al campo al lado de la casa de mis abuelos. Pensé que era un cordero que se había escapado. Sucede mucho. Camino hacia allí para investigar. Cuando caminé hacia la mancha blanca, sentí como si la electricidad entrara en cada centímetro de mi cuerpo. Se me erizaron los pelos de los brazos y lo que quedaba en la coronilla. Me quedé congelado en perpetuo miedo cuando la figura era una anciana encorvada con una túnica blanca y ella simplemente soltó un grito. El grito gutural fue tan aterrador que dejé de respirar de puro miedo. Miré su rostro y no vi nada, solo una mancha borrosa. El grito fue impío. Como una madre que descubre que su hijo está muerto. El grito más aterrador que jamás haya presenciado. La adrenalina debe haber hecho efecto porque caminé de regreso por el camino hacia la casa de la abuela y entré por la puerta principal. Podía escuchar a mi abuela salir corriendo de la habitación de mi abuelo llorando. Ella dijo: el abuelo se fue. Imagínese que simplemente falleció 5 minutos después de que me fui y me encontré con la mujer en el camino. Recuerdo haberle contado a mi tía anciana y a algunos miembros de la familia sobre la mujer, y me dijeron que ella era amiga de la familia. Ella solo aparece cuando alguien va a morir. Pensé que se estaban burlando hasta que mi padre, un hombre escéptico nato y muy religioso, confirmó la existencia de la mujer. En algunas familias de Irlanda, la llamarían The Banshee. Nunca la olvidaré. Ni siquiera cuando esté en mi propio lecho de muerte olvidaré el aullido. Cuando tenía alrededor de 7 años, un día me sentí mal y me quedé dormido en el sofá de la oficina de mi papá, que tiene 2 puertas y está entre la cocina y un pasillo.
Debí haberme quedado dormido temprano en la noche y dormí como una roca hasta que me desperté en medio de la noche con nuestros 2 gatos encerrados en la oficina conmigo y maullaban frenéticamente. Estaba enfermo, era un niño pequeño, y no sabía qué hacer, así que me senté allí y lloré. Después de un par de minutos, mi hermano mayor debió haberme escuchado, lo cual era extraño porque solía usar sus auriculares Walkman por la noche, entonces abrió la puerta desde el lado de la cocina y extendió la mano hacia mí como diciendo, «Está bien. Ven aquí». En la otra mano tenía el Walkman y los auriculares. Tomé su mano y me acompañó escaleras abajo hasta su cama, y me dejó dormir con él esa noche. Años más tarde, cuando era adolescente, estaba contando esa historia en algún evento familiar y mi hermano me interrumpió para decirme que él no subió, es decir que yo bajé a su habitación. Me había despertado desorientado y asustado, no había manera de que saliera solo de esa habitación. También tenía miedo del sótano de mi padre a esa edad, por lo que necesitaba escolta. Recuerdo vívidamente estar sentado llorando cuando abrió la puerta, mientras que él tiene recuerdos igualmente específicos de mí apareciendo junto a su cama. Así que, hasta el día de hoy, nadie sabe quién o qué me tomó de la mano y me acompañó escaleras abajo. Mi abuela paterna estaba muy involucrada en la comunidad de su iglesia y a menudo me llevaba a reuniones, fiestas, funerales y otras funciones en las que participaban personas que conocíamos. Probablemente tenía 7 u 8 años cuando visitamos a una agradable anciana y su familia para entregarles los regalos que la iglesia había preparado para ellos. Mi abuela siendo ella misma, ella rápidamente se puso a conversar, lo que me dejó tiempo para deambular un poco. La casa era grande y tenía una larga y alta escalera de madera que conducía al piso de arriba. Nunca había visto una escalera tan alta y lo único que quería era llegar a la cima. Pero cuando di el primer paso con la mano apoyada en una de las columnas de soporte de la barandilla, vi a un hombre muy alto mirándome desde arriba. Estaba apoyado en la barandilla y con una voz increíblemente profunda, completa con un fuerte acento sureño, me dijo, «Cuidado, esas escaleras no son seguras. Eres muy pequeño. No subas por esas escaleras o yo te daré una paliza». Siendo el buen chico que era, me disculpé y salí de la habitación, aunque estoy bastante seguro de que sus ojos me siguieron. Unos 15 años después conocí a uno de los nietos de la anciana en su funeral. Pregunté por el abuelo, que supuse que era el hombre alto, y me dijeron que había muerto casi 30 años antes. Al parecer, se había caído por esos escalones y se había roto la cabeza. El nieto pensó que le estaba haciendo una broma, pero yo no lo podía creer. «Hombre alto con voz profunda», pregunté. Me miró con sorpresa. «Sí, mi madre me lo ha descrito así». «¿Cómo lo sabes?». Respondí casualmente, «Lo conocí una vez». Cuando vivía en Oregón trabajé en informática para el colegio comunitario. No saldría solo hasta las 9 o 10 de la noche. Era un día normal como cualquier otro. Cuando salí del trabajo estaba completamente oscuro y la espesa maleza hacía que fuera aún más difícil de ver. Esto será importante más adelante. Conduje por la ciudad y finalmente llegué a la carretera que conducía de Lincoln City a Corvallis, que era un largo tramo de carretera vacía que recorría más de una hora a través del bosque. Después de unos 45 minutos llegué a la colina que se bifurcaba en 2 carriles a ambos lados. Mientras aceleraba en mi pequeño automóvil cortacésped, noté que algo se movía junto a la barandilla. Está bien, pensé, es un ciervo, no es gran cosa, simplemente reduce la velocidad y evita al lindo bicho. Tuve mucho cuidado porque esa espesa maleza significaba que cada lado del camino sería un profundo pozo de oscuridad que podría tener pequeños bichos escondidos allí, esperando saltar al parabrisas. Bueno, antes de que pudiera terminar ese pensamiento vi pies. Si eres de Oregón, sabrás que la situación de las personas sin hogar es abismal. No sería demasiado extraño que uno de ellos estuviera haciendo autostop aquí, pero definitivamente estaba fuera de lugar a esta hora de la noche. Bueno, desaceleré a aproximadamente 65 millas por hora, iba a 70, y mantuve un ojo en esos zapatos blancos que caminaban por la calle. Cuando realmente me di cuenta de que eran piernas caminando, el hombre salió corriendo frente a mi Nissan, en lo que pensé que era un intento de suicidio. Frené bruscamente, tratando de evitarlo, se me pone la piel de gallina con solo escribir esto, y terminé deslizándome de lado a 60 millas por hora en el carril opuesto mientras el hombre corría delante de mí, implacablemente.
Todo lo que pude ver fue su camisa roja a cuadros y su cuerpo cuando golpeó el capó de mi auto. Cuando me detuve, estaba apoyado en el capó, mirándome directamente. El miedo primario que sentí era algo que ni siquiera sabía que existía. Las luces altas de mi auto ni siquiera perforaron a este hombre. Era una sombra muy negra, como si fuera un vacío. Luego, en un instante, desapareció. Me quedé sin aliento. Absolutamente sin aliento, temblando, pensé que había matado a alguien. Me senté en el carril opuesto, de lado, respirando con dificultad durante 1 o 2 minutos. No pude evitar gritar en ese momento y pisar el acelerador para salir de allí. Llamé a mi marido gritando y llorando que acabo de matar a un hombre pero que desapareció, y no sabía lo que estaba pasando. Dejé la escena, lo sé, ilegal. Cuando llegué a casa, 30 minutos después todavía estaba temblando. Salí de mi auto y corrí hacia el capó, sin ver abolladuras, ni huellas de manos, nada. No dormí esa noche. Aquí es donde la cosa se volvió más complicada. Al día siguiente, en el trabajo, investigué las muertes en esa carretera y descubrí que un hombre volcó su camión con su esposa y su hijo adentro. Los 3 murieron. Resalté su nombre y lo ingresé en Facebook. El primer perfil que surgió fue un homenaje a ese hombre. En su foto de perfil vestía una camisa a cuadros roja. Regresé unas semanas después. En esa misma zona donde estaban mis marcas de derrape estaba la barandilla. Atado a esa barandilla había, y probablemente todavía está, un juguete infantil mozo, un conejo. Algo está profundamente atormentado en esa carretera. Me alegro de que no hubiera nadie en el carril contrario o yo también quedaría atrapado allí junto con ese hombre. Quien quiera que fuera. Por el momento esto ha sido todo, gracias por acompañarme en una noche más de historias aterradoras. Ha sido un placer adentrarnos juntos en el mundo del terror y lo misterioso. Si disfrutaste de las historias aquí contadas, por favor no olvides suscribirte al canal, eso me ayudaría bastante.